estado en el cual podemos elaborar un pensamiento excelente y un lenguaje depurado excelente, consecuencia del pensamiento previo, parte también en muchos sentidos de la base de que estamos en un estado de disponibilidad, de percepción acrecentada, podríamos incluso decir, en el cual estamos simplemente escuchando, dejando de momento de lado nuestras creencias, nuestras suposiciones, muy importante, nuestros estados de ánimo y nuestras valoraciones, que están todos muy implicados. Pensar que, por ejemplo, en algunos artes de la escucha se indica claramente que si tú, por ejemplo, quieres dejar de lado las suposiciones mientras estás escuchando algo, o un disertante, una conferencia, un curso, o lo que sea, debes, para chequear ese estado de activo de las suposiciones en ti que te impida realmente escuchar lo que te están diciendo, deberías chequear cuál es tu grado de implicación emocional en lo que escuchas, es decir, en qué medida se activan emociones en ti mientras estás escuchando. Es decir, qué de aquello que escuchas de pronto te produce ira o cierto rechazo leve o más intenso. Escuchar, no el que está hablando, es lo curioso, lo escuchas mejor al otro si escuchas cuáles son tus reacciones a nivel sensorial, tus propiocepciones, qué es lo que está pasando dentro de ti mientras escuchas. Cuando empiezas a captar que la mera escucha de otro te empieza a hacer sentir sensaciones internas, esto confirmará que estás en un camino, digámoslo así, quiero restarle trascendencia, en un camino de conciencia, en un camino de atención clara y sin filtros de por medio, sin cristales opacos de por medio, que te permitan realmente escuchar exactamente lo que te están diciendo y percibir exactamente aquello que te están diciendo de unas maneras, por ejemplo, no verbales. Es que es muy difícil escuchar si estás sintiéndote indignado por lo que te están diciendo, y algo que es más fuerte aún y más contraproducente, que es que supongamos que tú estás escuchando o percibiendo lo que te están comunicando y tú no solamente estás sintiendo cosas dentro de ti que van en contra de la escucha activa, productiva para ti, y básicamente aceptadora. Tú no tienes por qué creer en lo que te están diciendo, simplemente tienes que escuchar. En el caso de un terapeuta, además, tiene que escuchar sin juicios muy claramente, porque parte de su oficio es colaborar con la persona en que encuentre una solución. Y si interpone sus emociones de por medio, sus reacciones sensoriales de por medio, es muy difícil que pueda romper el vidrio opaco ese de los filtros y pasar al otro lado y colaborar con la persona para que obtenga algún resultado beneficioso. Es casi imposible. Bien, entonces, por extraño que parezca, cuando ejerces la escucha activa de qué está pasando dentro de ti, es una etapa. También hay otra etapa que es interesante, que es que a veces tú escuchas algo que está pasando dentro de ti, dices, esto que están diciendo me está removiendo algo dentro de mí. Sin embargo, a pesar de todo, intentas disimularlo, intentas que no te moleste tanto, eh, que no esté ahí machacándote, y dejarlo, aunque sea de momento, durante una hora, de lado, para que te permita escuchar. Entonces, el resultado interesante de esto es que, una de dos, comienzas a tener la sensación de aburrimiento, que es un resultado. Siempre que luchas contra una emoción verdadera y luchas con éxito, el cuerpo produce aburrimiento, porque en realidad no está haciendo lo que quiere, está haciendo otra cosa. Está luchando en contra de lo que quiere, que igual lo que quiere es levantarte e irte, sin más. Bien, esa es una. La otra es que adoptes una actitud neurofisiológica, física, e incluso a nivel de rictus de la cara, que, no- que de alguna manera estás como incómodo, estás como, parece que estuvieras hasta empachado o empachada, que estás ahí,
un estado de incomodidad, pero luchando. Incluso te preguntaran, ¿te sientes bien? Dirías, sí, sí, sí. Pero nadie se lo cree eso. Bien, ese es otro gran obstáculo que existe a la escucha. Una buena solución es reconocerlo, decir, me siento incómodo, pero yo me siento incómodo. No la otra persona no tiene nada que ver. Es lo que la otra persona está comunicando, muy probablemente está activando en mí estas cosas. Yo soy responsable de lo que se está activando en mí y por lo tanto pues yo soy responsable de hacer algo con eso o de no hacerlo. ¿Mm? Esa es una de las cosas que se suelen decir en algunos de los artes de escucha. Hay otros interesantes, por ejemplo, bueno, el aparcar creencias. Esto es tremendamente importante y se manifiesta en otro orden del lenguaje hablado y de la actitud general del cuerpo. Y es aquello que está una persona comunicándose contigo o tú ves que estás comunicándote con alguien y notoriamente una persona o tú estás siendo víctima realmente de un estado de ansiedad que te corroe, de salto automático, en cierto modo de piloto automático, de ganas de contestar. Entonces esta persona está hablando algo interesantísimo y entonces de pronto la otra persona en su discurso que está hablando acerca de un tema muy interesante y profundo, dice algo, tú oyes una palabra y tú ya quieres comentarle que tú eso ya lo has vivido, que tú eso ya lo conoces. O una generalización, que hombre, eso es viejo como el mundo. Estas son creencias. Es la intervención del piloto automático que le digo, que en realidad lo que está haciendo es parar el caos de la comunicación nueva, que es un caos creativo, parar la posibilidad de comprender y algo tremendamente importante, parar la capacidad de aprender y de adquirir nuevos conocimientos. Esto incluso a veces es en niveles sutiles. Hay gente que aprende un instrumento nuevo y lo empieza a aplicar a mansalva, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo recuerdo mi formación de reversing, la gente diciéndole a todo el mundo, respira, respira, respira. ¿Por qué me manda a respirar esta persona? O recuerdo, por ejemplo, cuando en PNL la gente aprende las preguntas propias del metamodelo del lenguaje, empieza a tocar las narices a todo el mundo preguntándole a padre, madre, abuelo, hermana y cuñado, ¿y por qué? ¿Y qué quieres decir exactamente con eso? ¿Y a dónde vas con eso? ¿Y cómo es que eso? ¿Y cómo haces eso? Y la gente, claro, se molesta. Y la persona simplemente lo que está haciendo es sustituir eh, el lenguaje de sus antiguas creencias por un lenguaje más sofisticado, pero se mantiene anclado en sus creencias. Y eso salta a la luz cuando hay una reacción espontánea y responden automáticamente, responden en piloto automático y sobre todo con una respuesta emocional que no es nueva, sino que es antigua, es de las que tenían antes. Eso es otro de los grandes obstáculos que nos impiden tener, por un lado, una escucha activa, interesante y provechosa para nosotros, nos impide aprender y por lo tanto nos impide procesar una serie de pensamientos que sean importantes y ricos e interesantes para nosotros mismos y que redunden en un lenguaje de nosotros para con los demás refinado y excelente. En este sentido es importante el diálogo interesante para con nosotros mismos porque redunda en un diálogo interesante dentro de nosotros para producir pensamiento rico y profundo y generador de nuevas posibilidades y redunda también en una comunicación con los demás del orden de la excelencia, del orden de la proyección exacta de lo que queremos decir y la modificación interesante y creativa de la remoción incluso de percepciones antiguas que están ya con fecha de caducidad, tanto en nosotros como en los que nos acompañan en la labor creativa de una conversación. Una conversación siempre es una construcción comunitaria, una construcción entre dos personas. Es cosa, ahora exagero un poquito, pero no estoy lejos de lo que quiero decir. Es una construcción de alguna manera divina, divina en el sentido de que todas las religiones dicen o manifiestan que cuando dos están hablando y mencionan a Dios,
Dios está siendo construido, digo yo, es decir, está presente. De eso se trata, la comunicación, que es nuestro Dios, en este caso, se construye entre dos o más, se construye a partir del diálogo entre esos muchos que somos, cada uno de nosotros en nuestro propio interior, y se construye a partir de una elaboración siguiendo unas reglas precisas que hoy son estas y dentro de 30 años serán otras mucho más interesantes, no tengo ninguna duda, seguro que será así. Y hoy las que tenemos hoy son los instrumentos más refinados para depurar nuestra comunicación y hacernos a nosotros mismos una vida más provechosa, más feliz, más interesante y sobre todo más libre de las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor. Comunicación, en definitiva, excelente. Lenguaje excelente para ir más allá, mucho más allá de nuestras posibilidades actuales y obtener realmente un grado de comunicación que sea provechoso para ti, para mí y para todos los que están a nuestro alrededor y quieren ese mismo objetivo y tienen ese mismo propósito.